La maldición del tercer botón de la gitana. En un pequeño pueblo, rodeado de un halo de misterio y superstición, vivía una anciana gitana conocida como Madame Zara. Se decía que poseía poderes sobrenaturales y un objeto en particular que aterrorizaba a todos, el tercer botón de su vestido. Aquellos que se atrevían a tocarlo sufrirían una maldición que los perseguiría hasta la muerte. La leyenda de la maldición del tercer botón se transmitía de generación en generación, llenando los corazones de los habitantes del pueblo de temor y curiosidad. Nadie se atrevía a acercarse a Madame Zara ni a desafiar su advertencia de no tocar el botón. Sin embargo, había quienes no podían resistir la tentación de desafiar lo desconocido. Una noche, un grupo de jóvenes audaces decidió poner a prueba la maldición del tercer botón. Armados con valor y una mezcla de intriga y temor, se dirigieron a la humilde morada de Madame Zara. La anciana los recibió con una sonrisa enigmática y los invitó a sentarse en su sala de lectura de cartas. Mientras Madame Zara barajaba las cartas, los jóvenes no podían apartar la mirada del tercer botón que adornaba su vestido. El brillo oscuro y siniestro del botón los hipnotizaba, tentándolos a tocarlo. Finalmente, uno de ellos, impulsado por la curiosidad, extendió la mano y rozó el botón. Un escalofrío recorrió la sala y el aire se volvió espeso con una presencia maligna. Madame Zara se levantó lentamente, su mirada transformada en una expresión de puro terror. Los jóvenes sintieron cómo la maldición se apoderaba de ellos, sus cuerpos temblaban y sus mentes eran invadidas por horribles visiones. A partir de ese momento, sus vidas se convirtieron en una pesadilla interminable. El tercer botón se convirtió en una obsesión que los atormentaba día y noche. Aparecía en sus sueños, en cada reflejo y en cada rincón oscuro. La maldición les robó la paz y la tranquilidad, sumiéndolos en un estado de paranoia y locura. Los jóvenes intentaron desesperadamente deshacerse de la maldición, buscando la ayuda de expertos en lo paranormal. Pero cada intento resultó en fracaso, ya que la maldición del tercer botón parecía imposible de romper. Sus vidas se desmoronaron lentamente, consumidas por el terror y la desesperación. Finalmente, uno por uno, los jóvenes sucumbieron a la maldición del tercer botón. Sus cuerpos fueron encontrados sin vida, con expresiones de horror congeladas en sus rostros. Madame Zara desapareció misteriosamente, llevándose consigo el conocimiento de la maldición que había lanzado sobre ellos. La maldición del tercer botón de la gitana es una historia de terror extremo que nos sumerge en el mundo oscuro de lo sobrenatural. Nos muestra los peligros de desafiar la sabiduría ancestral y las advertencias de lo desconocido. Es un recordatorio de que hay fuerzas más allá de nuestra comprensión que pueden desencadenar el horror en nuestras vidas. Nos enseña que la curiosidad puede ser un arma de doble filo y que nuestras acciones pueden tener consecuencias mortales.